Buenas tardes con todos. Es un gran honor, una alegría estar esta tarde en nuestra facultad ante el inicio de una nueva etapa en la historia del estudio del derecho civil entre nosotros. No estoy incurriendo en una exageración. A imitación de otros ateneos importantes del mundo, muy cercanamente la Universidad de Buenos Aires, las facultades de Derecho deben contar con seminarios permanentes dedicados a las distintas materias. Ese ha sido el objetivo de inaugurar el Seminario Permanente de Derecho Civil de la Universidad Católica, en el que escucharemos durante los 2 semestres a distinguidos investigadores extranjeros que estén de paso entre nosotros, como en el caso de la investigadora que voy a presentar, realizando investigaciones de altísimo nivel sobre temas de derecho civil, o el caso de conferencistas que, con ocasión de su participación en congresos internacionales, puedan dedicarle unos minutos a compartir sus conocimientos con los estudiantes de nuestra facultad y con los invitados que recibiremos de otros ateneos. Este es un seminario que ha sido creado junto a mis colegas, el profesor Morales que está llegando, el profesor Mendoza del Maestro, con la intención de ampliar la frontera de conocimiento, especialmente de nuestros estudiantes. Enhorabuena, si a esa ampliación de conocimiento se suman nuestros colegas. Con alegría recibimos a uno de nuestros principales investigadores en este momento, egresado de nuestra facultad, José Fernández, que está aquí, ¿no? Ha hecho un alto en sus trabajos también de altísimo nivel en Harvard. Bienvenido, José, a tu casa. Así que tenemos un auditorio óptimo para recibir a Leandra Köttke. Leandra es investigadora de la Universidad de Hamburgo. Hamburgo tiene una relación muy cercana con nosotros a través de Gilberto Mendoza y de quien habla, forjada por el contacto con el que fuera, en otras épocas, el director del Instituto Max Planck de Derecho Privado para Latinoamérica, el doctor y profesor Jan-Peter Schmidt. Jan-Peter Schmidt fue el primer jurista alemán, ténganlo presente, que vino a Perú y a la Universidad Católica a hablar sobre el negocio jurídico. Recién en el año 2005, luego de, en esa época, 20 años de vigencia del Código Civil, un investigador alemán venía a explicarnos una categoría que solamente puede ser entendida, solamente puede ser comprendida cabalmente si se conoce la realidad y el contexto en el que surgió y el contexto en el que es aplicada, como lo es el contexto germano. 20 años después de la presencia de Jan-Peter Schmidt, hoy es un gusto recibir a Leandra, que está desarrollando, como dije, una investigación semestral en nuestra facultad, gracias a este contacto, a esta red que estamos trazando con Alemania, en una investigación dedicada a las garantías mobiliarias. En eso va a rendir cuenta ante sus asesores en Alemania sobre la realidad de nuestro país en cuanto al uso de ese tipo de garantías. Y en el entretanto, en el curso de los 6 meses que va a estar con nosotros, ya ha tenido ella oportunidad de participar en un congreso internacional de derecho inmobiliario dirigido y coordinado por el profesor Mendoza del Maestro, y hoy está con nosotros para hablarnos de un tema fundamental de la teoría general del derecho privado, pero aplicable en todas las áreas del derecho: la nulidad del negocio jurídico en Alemania. La nulidad es una categoría general, una categoría de pensamiento jurídico en general. Si no se comprende la nulidad en el momento en el que nos acercamos a ella por primera vez, que es el momento de la parte general del estudio de las instituciones de derecho privado 2 en nuestra currícula, no es posible luego deducir de esta categoría general todas sus implicancias, como por ejemplo ahora se pretende y se discute y estamos viviendo una guerra de bandos respecto de la nulidad del procedimiento que culminó con la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Esa es la trascendencia y la importancia de conocer, manejar, dominar las categorías generales.
y no es responsabilidad de los profesores de Derecho Privado que me acompañan, el profesor Mendoza, el profesor Fernández, el profesor Morales, que esto se tenga que aprender en la parte general del Derecho Privado. Es el lenguaje del Derecho Privado, el ABC del Derecho que se aprende en ese curso, al margen de su especialización, con validez para todas las áreas del derecho. No sé si de lo que vamos a escuchar ahora, cuando se nos informe sobre la naturaleza, las implicancias, la vida, se podría decir, de la nulidad como categoría en el derecho alemán, nosotros podemos entender mejor si es cierto que en un caso como el de la fiscal de la Nación, la nulidad de su proceso de destitución determina que automáticamente vuelva a ser fiscal de la Nación, como muchos de los que han tomado la palabra o han osado tomar la palabra desinformadamente vienen sosteniendo. La palabra entonces a Leandra Klotke para conocer esta institución en el contexto, en el desarrollo del derecho germano al que se debe la teoría del negocio jurídico y por lo tanto la existencia del libro 2 del Código Civil peruano, para todos juntos poder aprender esta tarde sobre una institución importada que enfrenta desafíos constantes en nuestra realidad. Leandra, bienvenida a Perú nuevamente y te escuchamos. Está apagado. Hola, ya. Pues yo me llamo Leandra Klotke, soy de la Universidad de Hamburgo y en esa foto ya pueden ver algo un poco de mi ciudad, es en el centro de Hamburgo, pero hoy vamos a ver los negocios jurídicos y especialmente la validez y la nulidad de los negocios. Por primero, vamos a hacer un vistazo a los tipos de negocios jurídicos. Se puede diferenciar entre dos categorías. Por primero, según el número de declaraciones. Por ejemplo, hay negocios jurídicos unilaterales, como el testamento, la escisión. En alemán sería einseitiges Rechtsgeschäft, es decir, que solamente hay un negocio jurídico. Después hay negocios jurídicos bilaterales o multilaterales, si hay dos o más. Por ejemplo, con contratos sería así. También se puede diferenciar según el contenido. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle. Hay negocios jurídicos obligacionales, es decir, por ejemplo, un contrato de compra-venta, o negocios jurídicos de disposición, por ejemplo, la transferencia de la propiedad. Para eso los he llevado las reglas que están en el Código Civil alemán. El contrato de compra-venta se puede ver en el número 433. Dice, mediante el contrato de compra-venta, el vendedor de una cosa queda obligado a entregarla al comprador y a transmitirle la propiedad de la misma. El vendedor debe entregar la cosa libre de defectos materiales y jurídicos. Yo he marcado el vendedor, la obligación que tiene de entregar la cosa y transmitir la propiedad. En el segundo párrafo dice, el comprador está obligado a pagar al vendedor el precio de compraventa acordado y a aceptar la cosa comprada. Es la otra obligación, la obligación del comprador. Pues eso es un negocio jurídico, lo de la compra-venta. Tenemos un contrato, en general, un contrato de compra-venta, tenemos esas dos obligaciones. ¿Y cómo se puede cumplirlas?
hemos visto que hay que transmitir la propiedad, es la obligación del vendedor, y en el párrafo 929 del Código Civil se dice: para la transmisión de la propiedad de una cosa mueble se requiere que el propietario entregue la cosa al adquiriente y que ambos estén de acuerdo en que la propiedad debe transferirse. Si el adquiriente ya está en posesión de la cosa, basta con el acuerdo sobre la transmisión de la propiedad. Pues la primera fase ahora lo vamos a ver más con un ejemplo, pero eso es lo que hay que hacer, y eso es el segundo negocio jurídico. Aquí lo tengo en una imagen un poco más claro, quizás. Se puede ver que el ejemplo será: Katia compra un libro en la librería de Otto por 5 euros. A Katia lo podemos ver a la izquierda y Otto a la derecha. Pues Katia tiene que, Otto tiene que dar el libro a Katia, y Katia tiene que dar el dinero a Otto. Esas son las obligaciones del negocio jurídico de la compraventa. Y también tiene eso tienen que hacer. Si cuando Otto da el libro a Katia y dice que, bueno, tú ahora eres la nueva propietaria del libro, eso es lo que está abajo, el negocio jurídico de disposición, lo que está inscrito en 929 del Código Civil. Pero tenemos, porque nosotros separamos lo del negocio jurídico obligacional y negocio jurídico de disposición, podemos tener un problema. Cuando el negocio jurídico obligacional está nulo, no es decir que el negocio jurídico de disposición también es nulo, porque nosotros vemos abstracto las dos cosas. No es como un contrato, son dos negocios jurídicos. Y por eso a veces puede ser muy complicado. Y en los estudios en Alemania, los estudiantes muchas veces tienen problemas con ese tema porque puede ser bastante complicado. Y cómo son las reglas lo vamos a ver después un poquito, no mucho, pero que lo tienen en cuenta. Primero vamos a ver los requisitos de validez. ¿Cuándo es un negocio jurídico válido? ¿Qué tenemos que tener para un negocio jurídico válido? Por primero hay que tener la capacidad para contratar. Eso creo que también se hace en el derecho peruano. Eso se puede leer en los párrafos 105 a 113 del Código Civil. También es necesario la forma legal, porque la forma legal no solo es una formalidad, es más una protección o advertencia. Si tú solamente lo haces por hablar con la otra persona, puede ser difícil después de buscarlo. También una protección puede ser cuando tienes un notario por la venta del terreno, necesitar ¿qué haces con un notario? El notario te explica antes por qué estás haciendo, para que tú pienses otra vez sobre la cosa, porque la venta de un notario no es una pequeña cosa, es algo muy grande y
para que tú los pienses bien. También necesario es que el contenido es lícito y conforme a la ley. Para eso tenemos dos reglas en el Código Civil que son muy grandes y a veces es un poco difícil decir si eso todavía es lícito o no es lícito. Esas son como las cosas. Aquí tengo un párrafo sobre la nulidad de la declaración de la voluntad de personas con incapaz. La declaración de la voluntad de una persona incapaz de contratar es nula, dice en el primer párrafo. En el segundo, también es nula la declaración de voluntad emitida en estado de inconsciencia o de alteración temporal de las facultades mentales. Eso es el primero, la primera cosa. Pues entonces, ¿cuándo es invalidez un negocio jurídico? En un lado tenemos eso de lo que ya hablábamos antes, eso de la nulidad, la falta de forma, incapacidad legal o cuando algo es contrario a la ley o a la moral. También hay la anulabilidad. Eso he visto que también hay aquí en el Perú y eso sería, por ejemplo, el error esencial que se puede encontrar en 119 del Código Civil, el engaño o la amenaza. Pero hay una diferencia. Lo han visto que ya lo he diferenciado y tiene una razón. Porque la nulidad, cuando algo es nulo desde el principio. Y eso tiene razón porque hemos visto que es un requisito de validez. Cuando algo es un requisito, no puede existir sin estar, ¿no? Y con la anulabilidad es otra cosa. El negocio está válido hasta que se anule. Es decir, que hay que hacer una declaración para que se anule el negocio jurídico antes existe. Entonces tiene diferentes efectos temporales, lo vamos a ver después. Y los párrafos se puede ver donde están. 105, 125, la nulidad. Tengo para ustedes dos ejemplos. Dos personas acuerdan por escrito que un contrato solo será válido si se celebra por escrito. Luego lo concluyen verbalmente. Eso sería un caso de nulidad porque es algo, es un requisito de validez, es la forma. Otro ejemplo de anulabilidad, una persona compra un cuadro creyendo que es una obra original, pero en realidad es una copia. Eso sería un caso de 119 de un error de la persona. Y tiene que dar una declaración para decir que no es válido. Aquí lo vamos a ver los efectos temporales otra vez. Por ejemplo, las partes celebraban un contrato el 1 de junio de 2025. El 12 de junio 2025
una persona se da cuenta que había un error. Por ejemplo, con la obra que pensaba que es una obra original y se da cuenta que no es original. Entonces declara que había ese error. Con la anulabilidad, ese negocio existía de verdad desde el 1 de junio hasta el 12 de junio, pero porque la declaración es ex tunc, es como si sería nulo desde el principio, pero en verdad existía. Eso a veces es un poco complicado de entender porque de verdad existía, pero la declaración dice que es nulo desde el principio. Y ex nunc sería, eso también existe con contratos de compraventa a veces, que el contrato es nulo desde ese momento de la declaración. Es un poco más fácil de entender porque existía desde el 1 de junio hasta el 12 de junio y desde el 12 de junio no existe más. Eso sería también un caso de un contrato de arrendamiento, si tienes una fecha. Como ya he dicho, vamos también a hablar sobre las consecuencias de la invalidez. Hay dos consecuencias, depende del contrato. A veces, siempre hay una devolución de las prestaciones, pero con los contratos de compraventa a veces es un poco diferente. Nos vamos a enfocar a las reclamaciones por enriquecimiento injusto, que es el caso normal. Aquí se puede ver el párrafo 812 del Código Civil, la reclamación de restitución, que es el caso más normal. Aquí dice: quien por la prestación de otro o de cualquier otra forma ha obtenido algo a expensas de este sin una causa jurídica está obligado a restituirlo. Y eso es el tema del que hablo antes, que puede ser muy difícil porque también hay otros casos de reclamaciones de restitución. Eso es la condition indebiti. Y lo que es importante es ese párrafo que no hay una causa jurídica. Si lo miramos pensamos en eso, que la causa jurídica sería el negocio jurídico obligacional para el negocio jurídico de disposición. Y esa causa no está más. Y para eso hay esa norma de 812 que dice: si esa causa no está, hay que restituir la cosa. Y hay que restituir la propiedad del bien. Y hay muchos más casos con eso, pero lo vamos a dejar. Muchas gracias. Voy a arrancar yo, hablando de cómo se coloca frente al sistema germano el derecho peruano. Seguramente ese va a ser el tema
también en lo que van a profundizar Gilberto y Rómulo en sus intervenciones. Y luego, si es que ustedes tuvieran alguna pregunta para canalizarla a nuestra expositora, vamos a poder aprender mucho más, porque nos ha brindado un panorama muy eficaz de cómo funciona la nulidad en Alemania. Y por lo menos la temática que yo planteé es una temática de parte general, que es la de los efectos de la nulidad en un proceso de destitución. Tienen que leerse en esa óptica de los efectos Strang o Snang, a lo que ella se ha referido. Nosotros hemos importado la categoría del negocio jurídico. Es una decisión que no se tomó en 1984, se tomó en 1936. Tenemos el negocio jurídico arribado a nuestros puertos en 1936. ¿Dónde se le colocó al negocio jurídico? En el libro de obligaciones del Código derogado. Pasaron 50 años de vigencia del Código de 1936 y cuando se debió mejorar lo que se había hecho de una manera muy pedestre en 1936, esa oportunidad se perdió. Se perdió esencialmente porque al negocio jurídico se le convirtió en el protagonista de un libro completo del Código, apartándolo de los otros componentes de la parte general de personas, la parte general de prescripción y caducidad, la parte general sobre bienes y cosas. En lugar de centralizar en una sola sección del Código Civil, como hace el Código alemán, esos conceptos generales que acompañan la vida del operador jurídico para siempre en todas las áreas, se decidió desmembrar la parte general del derecho alemán y no solamente hacer un libro sobre personas, un libro sobre negocio, un libro sobre prescripción y caducidad, los bienes y las cosas en 2 artículos de derechos reales, sino que se le dio a cada una de estas secciones a un abogado codificador distinto, con lo cual la parte general del derecho privado alemán quedó completamente inutilizada. De todas maneras, concentrémonos solamente en el negocio jurídico, y acá está lo central de lo que voy a decir para dar la palabra a mis colegas. El negocio jurídico se toma del derecho alemán. En algún momento hemos escuchado a la profesora Kötke señalar que el negocio jurídico tiene objeto, por ejemplo. En el país de donde proviene la figura, ¿se habla de objeto del negocio jurídico? Por supuesto que no. ¿De dónde viene este objeto física jurídicamente imposible que tiene el Código Civil peruano? ¿Y por qué revela una función que está muy bien que la tengamos en nuestra cocina, en nuestra gastronomía, que causa admiración en el mundo? Pero cuando se legisla, esos experimentos están prohibidos. ¿Ya? Aquí con más autoridad el profesor Gabriel, que lo veo ahí atrás, él podrá decirnos de dónde viene el objeto. El objeto es uno de los elementos del contrato en la teoría de Potier. Es Francia. No tiene nada que ver con la idea del negocio jurídico de Alemania, que es la que hemos escuchado. Potier, que fue un jurista francés del siglo XVIII, escribió que el contrato tenía, con más autoridad que yo lo puede decir, como requisitos de validez o como requisitos del contrato, en realidad no de validez, decía él, la capacidad, el objeto, la causa. Entonces, en la cabeza de los legisladores no está clara la distinción de lo que es un contrato según el derecho francés y lo que es el negocio jurídico en Alemania. El negocio jurídico en Alemania presupone la capacidad negocial, esa Geschäftsfähigkeit de la que habló Leandra, la forma y el contenido lícito, dice. O sea, los alemanes van al reglamento, al interior del negocio para decir que esa reglamentación del negocio tiene que ser conforme a ley y tiene que respetar las buenas costumbres. De eso depende que el negocio sea considerado válido, conforme al ordenamiento. Ir contra lo que se señala en esos presupuestos o requisitos de validez significa que el negocio es nulo, es Nichtigkeit, nulidad del negocio jurídico. Ha hablado ella también
dentro de lo que es la invalidez de la categoría semejante o paralela de la impugnabilidad. Es la traducción alemana. Nosotros nos hemos acostumbrado, y así lo ha señalado la profesora Kötke, a hablar de anulación o anulabilidad. Esta Anfechtbarkeit de los alemanes, que está referida, como ella ha mostrado en su exposición, a los vicios de la voluntad, al error vicio, al dolo y a la intimidación, no a la violencia física, que es por supuesto causal de nulidad. Por ser contraria a la buena costumbre, no tener un contenido ilícito, la coacción física es causal de nulidad, no de anulación, como en el Código Civil peruano, otra de nuestras normas desacertadas. El paralelo entonces es entre remedios de nulidad y remedios de anulación. ¿Cómo operan? La diferencia es clara entre los alemanes. La nulidad produce efectos retroactivos, efectos restitutorios, efectos de recuperación del enriquecimiento logrado con el contrato o negocio, general, que no tiene un título válido, está desprovisto de título, de causa jurídica válida. En cambio, la anulación es ex nunc, es hacia adelante. El Código Civil peruano, ¿qué dice? El Código Civil peruano no dice cuáles son las consecuencias del negocio nulo. Lo que dice es que si el negocio es anulado, o sea, anulabilidad, anulación, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en el que el contrato fue celebrado, pero eso no es la nulidad a la que se refirió la profesora Kötke. Se considera como que, existió, pero nos volvemos hacia el pasado. ¿Cuál es la real diferencia entre lo nulo y lo anulable en el derecho peruano? No se sabe. En el Perú, por contradictorio que parezca, porque al final estas enseñanzas las tenemos que transformar en conocimiento que sea válido para entender nuestra realidad. Acabada la comparación, tenemos que pensar en nuestros problemas. ¿Qué cosa es lo que pasa en el Perú cuando una compraventa se declara nula? En el Perú, en realidad, lo que ocurre en la práctica, lo que ocurre en los hechos, es que esa compraventa se tiene por válida. Esa compraventa no la remueve nadie hasta que no se cuente con una sentencia de nulidad. Pero se insiste en decir que la nulidad produce efectos automáticos, que la nulidad es de pleno derecho, que la nulidad opera sin necesidad de declaración de un magistrado, y no es cierto, pues. No es verdad que solamente los negocios anulables necesitan una declaración de juez que retrotraiga los efectos, porque en la práctica, incluso los negocios más ominosos en lo que ustedes puedan imaginar, los negocios de la corrupción, por ejemplo, se convalidan por el paso del tiempo. Necesitamos una teoría de la nulidad fuerte, en eso estamos trabajando en la comisión de expertos junto al profesor Morales, al profesor Mendoza, en otras secciones, pero estamos trabajando en la comisión de expertos a cargo de la revisión y modificación del Código Civil, que actualmente está elaborando para el Ministerio de Justicia, en mejorar la normativa de nulidad del negocio jurídico. El día lunes hemos tenido una sesión, el profesor Morales puede hacer el recuento porque él ha sido gran protagonista de esa sesión, en la que hemos incorporado propuestas para que el Perú tenga causales de nulidad del negocio jurídico basadas en nuestra experiencia. Nulidades claras por extorsión, por corrupción, por falsificación de documentos, lo que se ha esperado 200 años en el país, donde la falsificación es prácticamente un hábito que está generalizado. ¿Cómo no vamos a tener nosotros causales adecuadas a nuestra realidad? Y vamos a creer que porque decimos que los negocios con fin ilícito son nulos, ya estamos protegidos frente a figuras que claramente nuestra magistratura no tienen presencia, porque nuestros jueces requieren claridad, especificación, precisión en la normativa. La semana próxima, acá concluyo, nos va a tocar ver los efectos de la nulidad y va a tocar decidir en debate, como estamos haciéndolo constantemente en esta comisión de expertos, si la sentencia de nulidad produce efectos retroactivos. Es verdad que los negocios son nulos desde su celebración, o más bien es que esos negocios, incluso a pesar de su nulidad, producen efectos hasta que una sentencia no los remueve. Lo que podríamos hacer es establecer la obligación del magistrado de remover los efectos como una consecuencia y un dictamen dentro de la sentencia, que no solamente se limite a decir que es nulo el contrato de compraventa, sino a decir, en consecuencia de esta nulidad, el bien se le restituye a la persona que fue víctima de un despojo, por ejemplo. Utilizar el Código Civil en suma
para que el código cumpla, lo decía Carlos Cárdenas Quiroz, profesor de nosotros aquí en la Facultad de Obligaciones, para que el Código Civil no se limite a legislar y a normar, sino que también eduque a las personas. Y esa es la finalidad en la que nosotros creemos como parte de esta comisión de expertos, y qué importante escuchar y conocer una descripción autorizadísima de cómo funciona la nulidad en Alemania, como la que hemos escuchado esta tarde de la voz de la profesora. ¿Quién desea tomar la palabra? Gilberto, Rómulo. Gilberto, adelante. Entonces, Gilberto, además, nuestro profesor que entre los que estamos aquí presentes, quien mejor formación en Alemania tiene. Bueno, le cede la palabra al profesor Morales. Adelante, Rómulo. Bueno, muchas gracias, a Leandro, por la exposición, el esfuerzo de hacerlo en castellano. Para todos los estudiantes, sí, hay, bueno, estos meses, ¿no?, han sido muy importantes en esta comisión del Ministerio de Justicia, porque estamos proponiendo reformas que tienen que ver con la realidad nacional y que lamentablemente muchas de las disposiciones normativas del Código Civil peruano son prácticamente, en muchos casos, inaplicables, ¿no? Por ejemplo, el tema que tocó el profesor Luis Alonso de la falta de manifestación de voluntad. Los casos más emblemáticos que ha habido en Perú son la falsificación de firmas, pues, sin embargo las Cortes Supremas en muchos casos han validado, ¿no?, a través de la protección al tercero de fe pública registral. Como diciendo, bueno, pues hubo falsificación, pero hay que proteger al tercero de fe pública registral. Entonces, creo que, por ejemplo, el tema de la intimidación al engaño, que el Código Civil alemán lo regula como una causal, ¿no?, de impugnabilidad o inviolabilidad, hemos decidido que sea una causal de nulidad. Entonces, ese es un cambio radical, sustancial, ¿no? Porque la intimidación, si bien es cierto, estaba pensada como una categoría de la amenaza injusta de sufrir un mal inminente, ¿qué nos ve en nuestra realidad nacional? Que sin duda la amenaza, tal como estaba pensada en el Código alemán, hoy en el Perú es algo mucho más amplio, ¿no? Y hemos incluido la extorsión, por ejemplo, como una causal de nulidad también, además de la intimidación, la violencia psicológica, la violencia física, la coacción física, la falsificación de firmas y el hostigamiento sexual como causales de nulidad. Falta de manifestación. Porque ese es parte de nuestra realidad nacional. Entonces, muchas de estas situaciones, muchas de estas categorías, sin duda, ¿no?, están en la realidad, pero lo que corresponde a la doctrina nacional es que en la ley se refleje lo que aparece en la realidad. Y estas situaciones que he mencionado son parte de nuestra vida nacional y que sin duda el legislador tiene que tomarlas en cuenta, en este caso la reforma, ¿no? El Código Civil tiene que tomarlas en cuenta tomando la reforma. Ahora bien, eso por el lado de que es importante, ¿no?, que la legislación refleje lo que sucede en la realidad, y es por eso que las reformas legislativas tienen que ir en ese sentido. Bueno, mientras no se cambie la legislación, pues evidentemente la doctrina tiene que seguir levantando su voz de protesta frente a situaciones que no están reguladas porque están reguladas de manera regular. Y uno de los temas que se sigue debatiendo, ¿no?, y que eso lo hemos discutido muchos miembros de la Comisión de Ministerio de Justicia, es el tema de la capacidad, ¿no? Y ahí ha habido un gran problema, ¿no?, porque yo estaba más inclinado por la legislación alemana en el tema de capacidad, pero lamentablemente pues son otros que piensan distinto y han seguido manteniendo, ¿no?, esta doble capacidad, ¿no?, la capacidad de ejercicio amplio y la capacidad de ejercicio restringida, ¿no?, y dividiendo los sujetos, ¿no?, como si fueran sujetos que se puedan catalogar. Y recuerdo que una de las discusiones que teníamos, ¿no es cierto?, de comisión, una notaria nos decía, felizmente que el discernimiento no está en la ley nueva, ¿no?, en el legislativo del 2018. Y justamente el discernimiento es una de las bases fundamentales para la capacidad. O sea, un sujeto sin discernimiento no puede tener capacidad, pero sin embargo lo reformó en el 2018, ¿no?, y se lo dijo también, ¿no?, el discernimiento no tiene que aparecer en el código, ¿no?, bueno, lo cual es absurdo, ¿no? A mis alumnos les he mostrado una literatura brasileña donde los brasileños dicen que el fundamento de la capacidad es el discernimiento. Entonces, siguiendo la tradición alemana, entonces creo que ahí sí tenemos un gran problema porque los civilistas un poco hemos sido dejados de lado
por los supuestos especialistas en derecho de protección a los niños, adolescentes y ancianos, ¿no? Es decir, ha surgido una nueva especialidad, ¿no? Que los civilistas estamos apartados y ellos tienen la voz cantante de decir lo que significa ser un sujeto capaz, lo cual es una equivocación grave, ¿no? Porque el tema de la capacidad es una categoría del derecho civil, es una categoría del derecho administrativo, no la Convención de Naciones Unidas. Bueno, pues la Convención de Naciones Unidas hay que interpretarlo pues, de acuerdo a la categoría del derecho civil, porque muchas de las categorías que se crean en los tratados internacionales tienen que ser interpretadas de acuerdo a las categorías que se usan. Muchas veces quienes participan en estos tratados internacionales muchas veces son políticos, ¿no? Funcionarios públicos que poco o nada tienen de formación jurídica especializada, ¿no? Entonces esos son los grandes problemas que tenemos, ¿no? Al momento de incorporar, ¿no? Un tratado internacional en nuestro lenguaje, en nuestro ordenamiento jurídico. Es la gran complicación. El caso, no tiene que ver con derecho civil, pues el caso de los delitos de lesa humanidad, ¿no? La discusión que existe, ¿no? Cómo se incorpora, cómo se trasplanta, ¿no? Los delitos de lesa humanidad en el Perú, ¿no? Entonces hay varias posiciones. Entonces ahí también, ¿no es cierto?, hay todo un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y creo que es importante que ustedes, como estudiantes de los primeros ciclos de derecho civil, deben tener conciencia de algo que es muy claro en otros ordenamientos jurídicos, ¿no? El derecho civil es el derecho que por excelencia elabora las categorías y el lenguaje jurídico para utilizarlo para otras disciplinas. No es al revés. No es que las disciplinas nuevas crean categorías y lenguajes jurídicos y que eso tendría que hacer que el derecho civil y todos los derechos cambien, ¿no es cierto?, de categoría, ¿no? Por ejemplo, se dice, y lo dijo el profesor hace poco Carlos Castronovo, cuando se preguntó sobre el derecho constitucional, ¿no?, sobre la famosa teoría de la ponderación, dice, bueno, es lo único que han creado los constitucionalistas. El derecho civil, en contrario, ha creado una multiplicidad de categorías que se aplican en toda la disciplina del derecho. Entonces creo que hay que tomar en cuenta eso, ¿no?, que el derecho civil es el que, podríamos decir, el diccionario jurídico, el enciclopedia jurídica, ¿no? Otra disciplina. Porque, por ejemplo, el derecho constitucional, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se dice, hay que proteger los derechos fundamentales. El derecho civil es otra categoría que también merece protección constitucional, que son los intereses legítimos, que es una categoría diferente a los derechos constitucionales, a los derechos fundamentales, a los derechos de la persona. Los intereses legítimos también son protegidos. El profesor dice un poco el tema del Ministerio Público. No es que las fiscales tienen derecho a ser fiscales si no tienen interés legítimo a ocupar un cargo público como ser fiscal de la nación. Es un derecho, ¿no? Porque he escuchado a los fiscales, ¿no?, a la AMA fiscal, tengo el derecho a ser fiscal de la nación. No, no tiene derecho. Una cosa es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero otra cosa es el interés legítimo a ocupar un cargo público. Es otra categoría distinta. Pero claro, acá en el Perú te dicen, no, para ser protegido a través de una garantía constitucional tienes que ser un sujeto lesionado a un derecho. No, señor, también los intereses legítimos son materia de una lesión, o sea, se lesiona no solo los derechos de la personalidad, también los intereses legítimos. Entonces, ¿por qué la disciplina o los abogados y los que el derecho constitucional no usan la apariencia de legítimo? No saben derecho civil. Porque no estudian derecho civil. Se han quedado en los derechos, ¿no? El derecho subjetivo, el derecho real de propiedad, el derecho de crédito, el derecho a la vida, son categorías del derecho civil, pero no son las únicas categorías protegibles constitucionalmente. Hay otras categorías protegibles constitucionalmente como son los intereses, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo para resaltar que el desconocimiento del derecho civil hace que en la práctica muchas disciplinas, cuando están en acción, utilicen de manera totalmente errada categorías que no pertenecen, ¿no? Como lo escuchamos ahora, ¿no? Yo me quedo sorprendido, ¿no? La fiscal de la nación dice, yo tengo derecho a ser fiscal de la nación. Derecho a ser fiscal de la nación es un derecho fundamental. Entonces, este es el primer seminario, ¿no?, que esperamos seguir en los siguientes semestres. Los profesor Lindsay León, el profesor Gilberto Mendoza y quien inauguró a Seoleana. Creo que va a ser un buen auspicio
para que las futuras actividades académicas podamos contar con ella y también con otros profesores, para que al final quien se beneficia van a ser ustedes, para que conozcan distintas experiencias políticas. Cedo la palabra a Gilberto para que dé sus reflexiones sobre lo expuesto. Gracias, Rómulo, gracias, Leisa. Gracias, Leandra, por estar con nosotros. Leandra ya llegó hace varias semanas, está con nosotros, bueno, llegó exactamente en febrero, pero fue más con un tema de conocer el país, pero ahora ella está investigando propiamente para su tesis, que es sobre garantías mobiliarias, y un poco ha interactuado no solamente con nosotros, sino también en eventos, y claro, tenemos la suerte de que ella habla muy bien el español, con lo cual podemos tener conocimiento propiamente de las cosas que suceden en Alemania, los conceptos, cómo se han desarrollado, y especialmente este tema de negocio jurídico, que es el que nos aboca el día de hoy. Yo quisiera hacer primero un recordar, ¿no? Ahora que lo veo a José Gabriel, hace ya más de 20 años nosotros estudiamos, igual que ustedes, éramos alumnos propiamente en esta facultad, y nuestros docentes eran Rómulo Leisa, ¿no? Cuando recién empezaba. No quiero decir que sean muy mayores, pero eran nuestros docentes, ¿no? Recién viniendo de Italia, y claro, esta perspectiva de estudiar el negocio jurídico, ¿no? Llegaban también estaba Freddy Escobar, que manejaba propiamente el concepto, pero no era tan pacífico como lo puede ser ahora, no era tan asentado. Les cuento una experiencia, no les voy a decir el nombre de los profesores, pero, por ejemplo, ¿no? Yo tenía clase de 7:30 a 9 del curso de Derechos Reales, y de 9 a 10:30 del curso de Negocio Jurídico con Freddy Escobar. Y claro, el profesor que nos enseñaba reales, juntaba todo, ¿no? O sea, toda la pizarra bien bonita, y explicaba los derechos reales según su concepción, y llegaba Freddy y hizo todo el ciclo lo mismo. Decía, esto no es así, esto no sabe, le falta conceptos, esto es español, es una aberración, ¿no? Y claro, teníamos en nuestra cabeza que poder tener, nos interesaba propiamente las notas de los exámenes también, una mirada bastante argentina, española, propiamente de los conceptos de derechos reales, y una mirada mucho más alemana, mucho más italiana sobre el concepto de negocio jurídico. Y el concepto de negocio jurídico, que ahora creo que es menos conflictivo hablarlo, en su momento tampoco, cuando nosotros estudiamos, era pacífico. Es más, habían profesores que decían, ¿no? Claramente que no estaban de acuerdo con las posiciones de los profesores acá presentes, que decían, ¿no? Quien me diga que en alguna sentencia o en algún documento diga la palabra negocio jurídico, pasa propiamente el curso, ¿no? Y claro, en ese momento ni los jueces recién propiamente se enteraban, y los dispositivos legales no hablaban propiamente de negocio jurídico, lo que hablaban era del acto jurídico. Y esto ha ido cambiando propiamente por los profesores que fueron difundiendo ello, no solamente en nuestras clases, sino también en la Academia de la Magistratura, en las ponencias, y este concepto se ha ido consolidando a través del tiempo. Es más, antes de venir propiamente a esa ponencia, me puse a revisar el tema de las sentencias y encontré más o menos 65 sentencias en las cuales mencionaban el término de negocio jurídico. Y en las propias sentencias, en algunas, que me parecieron las más interesantes, hablaban de la estructura del negocio. Con lo cual, más allá de que el curso se llame Derecho Privado, más allá de que el libro se llame Acto Jurídico, el concepto como que ha ido calando, se ha ido legitimando a través del tiempo. Y esta legitimación a través del tiempo ha hecho que también podamos nosotros, no solamente acopiar lo que dicen los italianos o lo que nos ha llegado propiamente los alemanes, sino darle un concepto propio. Y claro, esa es la idea, ¿no? Que a partir de nuestro ordenamiento, tomar en consideración lo que dicen las experiencias comparadas, pero que también pueden tener una movilidad propia, una configuración propia. Y esto lo menciono porque, conversando con Leandra ya en este par de semanas, ¿no? Yo siempre pensé que estábamos muy lejos probablemente los alemanes en el ámbito de conceptos. No digo que alguien mejor o peor, lo que digo es que los conceptos, la formación, una lógica distinta, ¿no? Y claro, cuando ella asiste a veces a clases y luego comentamos,
hay conceptos que son muy parecidos. Hay conceptos que de alguna manera tienen su propia lógica, que han nacido en nuestro país de repente y que ya de repente no lo entiende bien. Por ejemplo, el tema de un registro mobiliario, ¿no? En Alemania no hay un registro como el que nosotros tenemos. Yo he visto la partida propiamente alemana y ella un poco me ha descrito cómo está. Probablemente como conceptos es muy parecido a nuestro orden, pero como contenido no tiene el mismo contenido. Entonces hay cosas por aprender, hay cosas por mirar y de repente hay cosas por integrar propiamente a nuestro ordenamiento. Pero hay cosas que de alguna forma quizá también están bien como están funcionando. Yo me quiero referir, ya referido propiamente al tema de las nulidades, a algún punto que Leandra abordó, ¿no? Este tema de esta diferenciación que se hace en Alemania sobre el principio de separación o Trennungsprinzip y el principio de abstracción, que es el Abstractprinzip, ¿no? Que alguna vez cuando estuvimos conversando, lo que yo siempre en mi cabeza tenía, oye, negocio obligacional, ¿no? Muy aparte del negocio abstracto, y que claro, lo que he explicado el día de hoy, nulidad del primero implica la nulidad del segundo, y a partir de la nulidad del segundo podemos de alguna manera ya prácticamente configurarse, no importando si en el primer caso el negocio obligacional haya habido alguna patología. Pero claro, cuando esto uno ya lo traduce en un caso real, uno puede verificar en principio que a nivel cultural, claro, nosotros de repente estamos pensando, oye, pueden darse caso de fraude en el primero, ¿no? Y claro, aprovechar el segundo para lograr un objetivo fraudulento. Creo que eso no está en la idea propiamente alemana, ¿no? O sea, no está pensando en hacer una configuración de fraude, sino lo que está pensando es un punto de partida que no lo tenemos propiamente nosotros, que es el tema de la circulación. Y cuando uno ve la partida, ¿no? La partida registral de lo que sería el Abstractprinzip que llega propiamente al registro, no ve propiamente el fundamento obligacional. Lo único ve el ámbito dispositivo y funciona bien. Y se los digo ¿por qué? Porque nuestro ordenamiento, por más que sea causalista, todavía en sede jurisdiccional hay un conflicto, ¿no? Que se puede evitar entre lo que sería el 949 y el 947, que es el acto de disposición de bienes inmuebles y bienes muebles, con el 1529 del Código Civil. Y claro, a mí me ha sorprendido recientes casaciones en las cuales justamente este artículo, que es el 1529 del Código Civil, que habla sobre la formalización de los contratos de compra-venta, que le da una lectura muy distinta a lo que es el 949, claro, tenemos supuestos en los cuales se deja sin contenido el 949 por el 1529. O al revés. Finalmente, las decisiones que se tomen a nivel de la Corte Suprema dan un mensaje. Y el mensaje es que cuando de alguna manera se quiere aplicar estos artículos, uno tiene que tener suerte para ver con qué mentalidad está propiamente o con qué criterio están los jueces para aplicar uno u otro artículo, cuando tranquilamente se puede hacer un esfuerzo de sistematización. Evidentemente, ¿no? Normalmente cuando uno lo ve esto en derechos reales, uno tiene claro cómo se transfiere propiamente la propiedad, ¿no? El mero consenso con la obligación que ha salido en el ámbito del TC por parte de los propietarios de formalizar cuanto antes, lo más rápido posible, su transferencia. Pero bajo los cánones del 1529 todavía hay una obligación de formalización que no necesariamente transfiere propiedad. Y esa es la lectura que se está dando actualmente. ¿Y eso qué produce? Un tema de inseguridad. Más aún cuando ahora para el ámbito de lo que es la casación se tiene que ir a un tema de infracción normativa o la creación de doctrina jurisprudencial. Ese problema que tenemos actualmente, eso no se ve por más complicada que pueda ser al inicio la figura de lo que es el tema del negocio obligacional, el negocio abstracto. Porque el negocio abstracto, más allá de todo, es simplemente, no lo quiero ver como un tema de saneamiento, pero que es como la firme decisión de que realmente las partes quieren vincularse y quieren transferir ese bien. ¿A título de qué? Ya las partes habrán decidido previamente, pero lo quieren transferir. Eso que de alguna manera
Yo he escuchado a españoles, he escuchado a profesores que tienen que ver con el ámbito registral que analizan propiamente ello y dicen, no, esto es caótico, o sea, esto no podría importarse a nuestros países porque traería propiamente caos, porque no se podría entender esta distinción que hay propiamente en el ámbito alemán, pero que de alguna manera también en nuestros ordenamientos hay temas, ¿no?, caóticos, en el sentido de tener dos disposiciones que regulen el tema de la compra-venta y que inicialmente tengan una lectura distinta, sin esfuerzo propiamente del ámbito de sistematización. ¿Esto se puede solucionar a través de lo que es el negocio jurídico? Evidentemente que sí. Y eso, y con esto voy cerrando para darle pase propiamente a Leandra, ¿no? Ese creo que es la importancia por lo cual hemos querido iniciar con el tema del negocio jurídico. El negocio jurídico es un metaconcepto, y el metaconcepto justamente sirve para, frente a estas situaciones que pueden ser discrepantes, buscar una solución desde arriba para justamente dar un tema de previsibilidad a las decisiones que puedan tomar los jueces. Eso creo que falta trabajar en nuestro país. Miremos experiencias, la experiencia alemana creo que es bastante interesante. Aprovechemos que hay profesores que vienen de Alemania y que saben hablar nuestro idioma, aunque debería ser aprendamos alemán, ¿no? Pero mientras tengamos la suerte de tener a Leandra acá, a otras personas que puedan venir en los próximos meses a nuestro país, bueno, aprendamos de la doctrina y comparemos y seguramente podemos aprender cosas y también saber que hay cosas que se están haciendo bien. Eso sería todo. Leandra, si quieres añadir algo. Muchas gracias. No sé, ¿ustedes tienen preguntas sobre mi presentación? Claro que sí. Abramos una ronda de preguntas con nuestros estudiantes. Está el profesor Fernández, a quien había presentado. Me inserta así como una pregunta. Adelante, José. Gracias. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, yo también, bueno, por sugerencia del profesor Luis León, cuando estaba en el pregrado hace unos años, hice un intercambio en Alemania por un año y una cosa que me sorprendió fue que aquí en Perú vamos tratando de que la enseñanza del derecho y del derecho civil sea cada vez, digamos, tal vez más aplicada con casos de aquí, de nuestra propia realidad. En las clases del profesor Luis León siempre el examen final recuerdo que era necesito seguir haciendo un caso real y de la coyuntura. Y me sorprendió mucho que cuando estuve ese año en Alemania, las clases de derecho civil en el curso PGB era bien al pie de la letra del Código Civil y con casos, digamos, de laboratorio, digamos, inventados, y iba de una forma bien lineal, bien lógica, pero bien, digamos, separada de la realidad. Eso me sorprendió mucho y la pregunta que tenía era si es que eso sería particular de la universidad en la que estuve o eso es algo que es común en otras universidades y cómo se piensa sobre eso y si está cambiando y si hay otras perspectivas sobre eso. Entonces esa era una pregunta que tenía y el comentario que quería hacer era para tal vez generar un poco de debate y diálogo sobre algo que mencionó el profesor Luis León sobre que la mezcla solo funciona en la culinaria o en la comida, pero no funciona en el derecho. Yo tengo la impresión de que tal vez sí deberíamos estar abiertos a la mezcla o a la hibridación o a la complejidad en el derecho también, especialmente con la idea de que el derecho refleje la complejidad de la cultura, las culturas que tiene cada lugar. En el caso peruano es una mezcla de una serie de culturas, lo europeo, lo indígena, lo afroperuano y demás. Entonces, y creo que una muestra de eso puede ser que cuando hablamos de lo alemán o Alemania, en realidad Alemania es un concepto que hace 200 años no era tan claro qué cosa era Alemania. Hace 200 años no existía Alemania como país, sino era un
conjunto de ducados, reinos, principados, ciudades en el territorio de lo que hoy día es Alemania, y más bien es el Código Civil de fines de los 1800, uno de los instrumentos con los que se intentó crear una Alemania como país y generar un país que tenga, entre otras cosas, un código civil. Entonces, eso que en Alemania es un proceso histórico y más complejo, y por eso es que en Alemania se puede entender que en Alemania hay en los distintos estados hay distintas lenguas, digamos, variantes lingüísticas, distintas identidades. Eso es lo mismo que también nosotros tenemos en nuestro propio contexto, y por eso creo que es interesante lo que mencionaron acerca de estas causales de nulidad respecto de la corrupción, creo que es ese tipo de análisis de traer las cosas a nuestra realidad y, digamos, cuestionar la idea de lo alemán o lo italiano y empezar a ver cómo tiene un contexto particular y además un concepto conflictuado de cada lugar. Es lo que creo que vale la pena hacer tanto allá como acá y en comparación. Entonces eso quería traer como un poco de análisis o incluso debate para la conversación. Bueno, gracias por el espacio. Gracias. Yo exactamente estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que pues, para nosotros también es interesante ver cómo es en otros estados, ¿no? Como comparar, porque nosotros también podemos mejorar las leyes y estamos mejorándolos, estamos cambiando las leyes también, y por eso no puedo decir que un concepto está terminado. Siempre hay que ver que se puede mejorar en todos los lugares, y es un desarrollo, como lo dijiste, y eso pues es en nuestro país también, y por eso también es interesante para nosotros ver cómo está aquí en el Perú. Y yo en mi tesis estoy investigando en ese problema, especialmente porque estoy investigando sobre la ley modelo de las garantías mobiliarias, y a veces con esa ley hay problemas en los estados porque adaptan leyes que no existían antes y quizás a veces tampoco funcionan muy bien, y en otros estados sí funcionan. Es porque tiene que adaptarse con la ley que ya está en el estado, ¿no? Y a tu pregunta, no es así, ya que en muchas universidades, pues en todas las universidades tenemos casos, pero esos casos muchas veces vienen de un caso real, pero son casos más pequeños, no leímos todos los casos del juicio, y tenemos casos típicos para aprender problemas distintos, y ya hay casos típicos que en cada universidad lo tienen que hacer, los estudiantes tienen que saber esos casos, y otras cosas actuales que depende de la universidad. Y hay mucha crítica sobre nuestros estudios en Alemania también, porque los estudios son muy largos, y a veces hay gente que dice que no estudiamos las cosas que necesitamos al final, es que los estudios en Alemania, eso viene de una larga historia también que se formaba así, porque se desarrollaba así, y creo que los profesores no siempre lo han pensado en eso, si es bueno para los estudiantes. Siempre cuando yo miré a lo que pasó antes, hace muchos años, siempre estaba así, que era demasiado que aprender, y que a veces no necesitas tampoco, pero que los estudiantes siempre tenían que aprender mucho.
Y eso todavía es así porque tenemos unos exámenes finales en que cada tema puede aparecer y es mucho estrés. Pero también prácticas, casos prácticos, hay más después de los estudios. En esos 2 años de prácticas leemos más esos grandes casos. Muchas gracias al profesor Fernández, gracias Leandra por la respuesta. A ver, primero nuestro estudiante, luego veo al profesor Tapia, que es un invitado que le agradecemos también su presencia. Adelante. Y luego el profesor Gabriel también ha levantado la mano. Adelante. Mi pregunta era concerniente a creo que el profesor Leite fue el que dijo la frase de que había que educar a la población civil y a la población en general, según el Código Civil, es decir, que el Código Civil llegue a más personas en ese sentido, que pueda ser una forma de que la población conozca el derecho, en este caso el derecho civil. Sí. Sin embargo, en el caso peruano existe lamentablemente mucha desigualdad en términos de la realidad. Nos dice que, por ejemplo, una persona, salvo los abogados y los de derecho, las personas no conocen estos conceptos, es muy difícil, es muy abstracto y además es muy complicado incluso llegar, si es complicado incluso para las personas comunes, llegar incluso a las personas que tienen, por ejemplo, la ciudad, comunidades campesinas o que son claramente, que son iletradas o que no tienen esa capacidad para llegar. ¿Cómo haría en este caso? Claro, es un conjunto, es un trabajo en conjunto, pero por ejemplo, términos que muchas veces se dan de anulabilidad o nulidad del contrato, en el caso de las personas que son engañadas por tráfico de terrenos, en esos casos en los cuales se le da un contrato supuestamente de compraventa de terrenos, pero generalmente se tiene una fachada que los estafa a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, puedo poner el caso de a mi tía, por ejemplo, le decían que va a tener un terreno en la selva, en esos casos en la selva o en un aspecto donde generalmente, supuestamente no se tiene acceso especialmente, porque así se hace llegar a las personas que estas empresas generalmente se emiten a través de empresas inmobiliarias, dicen generalmente la promesa de adquirir el terreno, ¿no? O sea, ni siquiera es el terreno, sino las promesas, o sea, por eso las personas pagan 20.000, 15.000 dólares muchas veces. En este caso, con respecto a la pregunta del profesor Fernández, yo quería preguntar, en Alemania, a pesar de la diferencia cultural de diferentes regiones y de la misma Alemania, ¿cómo se llegó a unificar toda esta posibilidad de una manera durante el tiempo? Y si en el caso peruano, y te preguntan los profesores, se podría llegar a dar estos casos, ¿no? O sea, en el caso de que se pueda unificar el Código Civil para que llegue una tela titánica a las demás poblaciones, a todos los ciudadanos peruanos. No, un poco lo que me estaba preguntando lo siguiente, no tengo muchas diferencias culturales. Se dice que somos muchos países en toda Lima, hay varias líneas, sierra, selva. Entonces, ¿cómo las categorías en Alemania, ¿no? ¿Cómo las categorías son entendidas por un ciudadano alemán? Es decir, una cosa es la educación jurídica, pero cómo dentro de la comunidad jurídica esto se traslada a la sociedad, es decir, cómo la sociedad también es compatible con la educación jurídica, es decir, con el profesional de derecho, lo dicen los árbitros, los abogados y la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se hacer que ese vínculo? Porque lamentablemente muchos desconocen las leyes, no las cumplen, hay leyes informales, comportamientos que se apartan del derecho por desconocimiento y por diferentes razones. Entonces, en Alemania, ¿cómo se ha logrado esta, no solo una unificación política, sino también que exista un nivel cultural homogéneo? Creo que no lo entendí muy bien porque en Alemania la vista es muy diferente. Es que nosotros tenemos unos estudios muy largos y después de estos estudios puedes hacer de todo. Pues si quieres ser notario tienes que hacer más estudios, es una excepción, pero con las otras profesiones puedes hacer de todo. Y normalmente yo creo que sí es así, que la gente que trabaja en su profesión
cumple las reglas y también sabe sobre las reglas. Yo también en mis investigaciones he leído que a veces hay gente en Perú que no sabe sobre nuevas reglas o no las adapta, también los jueces, pero en Alemania nunca escuché sobre esa cosa y por eso no puedo decir algo específicamente, pero como yo no escuché nada, no creo que hay. Y de las elecciones, pues no hay una diferencia tan grande en Alemania como aquí en Perú, porque a las reglas no tenemos ni selva, no tenemos regiones tan diferentes y no sé, quizás en los pueblos creo que los jueces no son tan estrictos, pero pues puedo contar algo sobre una cosa de los derechos de niños. Es que para las instituciones donde están los niños en Alemania, a veces necesitan un certificado de juez para hacer diferentes cosas. Y nosotros hemos visto que los juicios a veces no controlan muy bien. Porque los jueces muchas veces tienen muchísimos casos que hacer. Y eso sí puedo decir que quizás los jueces no son tan estrictos a veces, si es algo no compartes, donde solo tiene que firmar algo, pero un problema tan grande ya no escuché de eso. Gracias, Leandra. Yo sí voy a dedicarle a la pregunta la debida atención, porque es una cuestión central. Te felicito por haberla planteado. Está acá también José Fernández, que conoce la realidad del Perú profundo, muy bien, y le ha dedicado sus investigaciones a la parte histórica, del derecho registral, del derecho inmobiliario. En el Perú, hablar de derecho alemán, de derecho italiano, de derecho francés es un inicio de sofisticación. Es decir, nosotros, teniendo la oportunidad de escuchar a una experta de Alemania hablando sobre el negocio jurídico, somos privilegiados. Pero las normas, como su compañero ha intuido, son normas que están destinadas no solamente a los operadores jurídicos, son normas que, como se creía originalmente, qué pena que se fue Fernando Liendo, nuestro querido colega, amigo, además historiador del derecho, él nos habría podido ilustrar al respecto, pero en la historia de los códigos han sido normas que están destinadas a que las personas por sí mismas se informen y conozcan sus derechos, como la Constitución. Entonces, la pregunta de su compañero es, sí, este negocio jurídico que en Alemania se ha dicho, ¿no? Lo ha recordado también el profesor Fernández, hace que una nación se integre. ¿Cómo puede tener ese mismo efecto de un país diverso y pluricultural como el nuestro? El desafío es muy grande, muy grande. Se puede entender que en 1936 se haya creído que el negocio jurídico era uniformador, porque las normas eran elitistas. 4 personas se juntaron en San Marcos, todos políticos, ministros, juristas de familias de alta alcurnia, a decir cómo debía ser el Código Civil de los peruanos. Ese mismo camino se siguió en 1984. El Código Civil de 1984 es un código para ciertos distritos de Lima, ni siquiera para todos. Un código en el que funciona perfectamente el registro, funciona perfectamente la buena fe. ¿Es el código del Ande? ¿Es el código de la selva? Por supuesto que no. Y entonces, ¿cuál es el rol integrador que puede tener una categoría como la del negocio jurídico? Qué pregunta desafiante. Eso es algo en lo que tenemos que pensar muy seriamente. En los años 40, este dato le puede interesar a José Fernández, se dictaba derecho indígena todavía en San Marcos. No sé si en la Universidad Católica, pero en San Marcos sí. Y había un gran experto
creo que de nombre era Tibio, pero su apellido era Sibirich, y escribió un tomo de derecho indígena, que era el libro de texto que se utilizaba para estudiar derecho indígena. Y en este libro fascinante hay un capítulo pequeñito dedicado a los vicios de la voluntad entre las personas del Ande. Y Sibirichi, como buen capitalino, no sé si algún día puso un pie en alguna comunidad indígena o si fue al Ande a hacer un trabajo de campo como hoy día sería obligatorio, pero comienza a reflexionar y a decir que entre los indios los vicios y los engaños y todos esos comportamientos incorrectos son la pauta, son la costumbre. Los indios tienden a engañarse entre sí, son personas maleducadas, bárbaras, prácticamente como si fueran salvajes. Y entonces él diciendo, fíjense esta visión, excluyente, completamente imperdonable en cualquier libro de derecho. Pero Sibirichi decía, pero precisamente porque entre los indios existe este comportamiento aprovechador uno respecto del otro, entonces lo que se necesita es reglas más severas y más claras. Tal vez no basta un código civil, se necesita una norma especial para regular los vicios de la voluntad en las transferencias de propiedad de ganado, por ejemplo, o de propiedades en el Ande. Y todo eso hay que pensar, y no vamos a resolver ese problema esta tarde, queridos alumnos y alumnas, de ninguna manera. Es un problema que muy bien por haberlo traído a colación. Creo que es tarea de la generación de ustedes especialmente, lograr que el país se integre también desde el punto de vista de las normas, no solamente de las de derecho privado, sino de las normas en general. ¿Cómo no? Acá tiene la palabra, por supuesto, el penalista. ¿Cómo vamos a tener un derecho penal que trate de cierta forma no al ciudadano común y corriente, sino al ciudadano que puede pagarse un abogado y que sancione, castigue, mande a cadena perpetua al que no puede defenderse si quiere y no conoce sus derechos? ¿No? Y el administrativista, por supuesto, y el derecho tributario, que es uno de los derechos más sofisticados que tenemos. Entonces, creo que la multidisciplinariedad dentro del ámbito jurídico es una a la que hay que prestar la debida y la seria atención para poder pensar en el derecho también como factor de integración de un país que no termina de encontrar su identidad. El profesor Gabriel y luego el profesor Tapia, adelante. Muchas gracias por el uso de la palabra. Quisiera iniciar con una anécdota. No sé si sabes Gilberto, el profesor Morales, el profesor León. José. Cada que hacer un micrófono, José. ¿Quería escuchar? ¿Estaba bien? ¿Aló? No. Hay un problema con el micrófono. Ahora sí, gracias. Creo que el Bluetooth está funcionando. Lo que quería remarcar es que decías, no sé si Gilberto, el profesor Morales, los profesores que le remarcan, pero hace 20 años estuvimos aquí y hace 20 años contamos con la presencia de un profesor alemán justamente en esta aula, cuando este auditorio era aula. En ese momento fue el profesor Schmidt que nos acompañó y nos habló de primera mano, de primera fuente sobre lo que era el negocio jurídico en Alemania. Nosotros, Gilberto y mi persona, quedamos muy sorprendidos porque de primera fuente y de manera directa escuchamos cómo se debía estudiar el negocio jurídico. Claro, tiempo después, ya cuando uno comenzaba a especializarse, por ejemplo, reparamos, y en experiencia mía lo digo, ¿no? Recuerdo un texto de Borla que habla sobre el objeto del contrato, evidencia cómo en el caso, bueno, él no lo dice, ¿no? Pero ya es la conclusión a la que llevo, cómo la construcción de la estructura del negocio jurídico peruano está pensado en la compraventa francesa. Y otras anécdotas más. Sin perjuicio de ello, quisiera formular una pregunta que en aquel momento no formulé y que 20 años después quisiera, como alumno, formular. ¿Cuál es el rol del negocio jurídico en Alemania hoy, 2025, profesor? El papel, la función que cumple el negocio en Alemania. Puede esperar 20 años. Pues es muy importante porque
eso es lo que vienen todos los contratos, ¿no? Y es la base de todo en el derecho civil alemán. Y creo que lo va a ser por siempre, porque eso es de lo que todo se basa, todas las normas se basan en el negocio jurídico, en el derecho civil, y por eso tiene una importancia muy grande. Claro, ese papel que cumplen las categorías generales. El negocio jurídico es una categoría central de la parte general del derecho privado. Entonces, como dijo el profesor Morales, es el alfabeto, el ABC del derecho. Entonces, para un alemán, obviamente es una respuesta anticipada, ¿no? Es decir, el negocio jurídico tiene una importancia que está en exacta dimensión con su centralidad al interior de la parte general. Pero una frase que ha deslizado la profesora Koetke es la que nos da todavía más temática para poder profundizar, porque ella dice, creo que va a ser así siempre, ¿no? Porque todos ahora, pasados 20 años, José, Rómulo, Gilberto, Bruno, al querido Salud José, todos los que estamos aquí presentes sabemos que 20 años después de esos comienzos de ellos como estudiantes, nosotros ya éramos profesores, el negocio jurídico en el mundo está siendo cuestionado y criticado también, porque se dice que la verdadera gran categoría general en el mundo es el contrato y no el negocio. El negocio solamente existe en Alemania y bueno, por imitación de Alemania, en Austria, en Holanda, ahora en China, o siempre más bien en China, porque no ha tenido desde hace mucho tiempo, en Japón, en Corea del Sur, etc. Y ella dice, no, el negocio va a seguir siempre, porque es parte de una cultura que no renuncia a un elemento así de importante de su derecho civil, y que además se reconoce, o sea, es decir, se ve en el espejo, se ve reflejado en el espejo de esa parte general. O sea, el negocio jurídico se puede considerar como una parte nacional, desde un punto de vista nacionalista de la cultura del derecho germano, cosa que no ocurre entre nosotros. Nosotros somos unos que hemos tomado eso por imitación y nos toca el desafío, como también decía José Fernández, de ver, ¿no? Sí, mezclando culturas como es propio de nuestro país, ver cómo es que sacamos adelante esos modelos jurídicos importados. La palabra a Bruno Tapio. Gracias. Buenas tardes con todos. Espérate, José, Sí. Bruno, perdón. No, para Para que me puedan escuchar. Creo que no llega. Creo que no llega. Si no, acércate, Bruno, con mucho gusto, bienvenido. Bruno es profesor de la Universidad de Lima. Mi primera preocupación, y es pregunta, está referido a un comentario del profesor Mendoza, que era no profesor Licea, otro profesor Licea, y si esta es una experiencia que se repite en Alemania en lo que refiere a unidad de pluralidad. Me refiero en civil, en administrativo, porque es una preocupación que un alumno viene y dice, profesor, pero en administrativo tienen este concepto, en tributario tienen este concepto, y al final, si civil, como civilista, creo que Marx es orgulloso de decir esta es unidad de pluralidad, si es esta una preocupación en Alemania o no, si la multidisciplinaridad, y qué se entiende por unidad de pluralidad, y si es que tienen, por así decir, un caso temático o importante o precedente o a nivel de Perú pleno, el octavo pleno casatorio, que permita, vamos a decir así, poner puntos claros sobre categorías tales como existencia, validez, eficacia, y explicar la nulidad y anulabilidad, y que creo que he escuchado en algún comentario que es no genera esta confusión de conceptos entre los estudiantes para poder aplicarlo. Solamente son dos puntos. Creo que sí. Pues la primera pregunta era si hay entre las disciplinas o entre una disciplina, entre el derecho civil o entre el derecho civil y el derecho penal.
¿Cómo lo O sea, y si entre los diversos cursos se maneja de los términos nulidad y anulabilidad, como se explica de una forma distinta y al final los estudiantes tienen que manejar claramente los conceptos dependiendo del área donde lo pretenden aplicar o el caso que pretenden resolver. Pues en Alemania, en el ámbito jurídico, estamos muy estrictos con las palabras. Y una palabra solamente existe en una disciplina. Y por eso, si hablamos sobre la anulabilidad, toda la gente sabe, estamos hablando sobre la anulabilidad en el derecho civil. Y entre los profesores, sí, a veces hay opiniones diferentes, pero tan grandes no son, porque tenemos opiniones que son que siguen la mayoría de los juristas y hay opiniones que siguen menos. Y no sé si hay también aquí en el Perú, pero tenemos también comentarios sobre las leyes. En estos comentarios se puede ver cuáles son las opiniones más seguidas. Y con eso siempre estamos muy claros en los estudios. Los estudiantes sí saben cuál opinión se puede seguir, cuál no. Y los profesores no tienen, no muchos profesores tienen su opinión tan fija. Y la segunda pregunta, ¿la puedes explicar otra vez? Si es que en el curso de negocio jurídico hay como el caso más importante de Alemania para que Sí, en Alemania hay precedentes judiciales importantes, ¿no? Sí, como para estudiar una categoría, precedente judicial sobre nulidad, sobre anulación. Sí, hay casos para las distintas reglas, pero un caso como de subordinario de todos no hay para distinguir cuál regla está bien. Y esos casos siempre, yo hoy no hablé mucho sobre estos casos porque siempre tienen un problema muy complicado y por eso es un caso interesante para los estudiantes, pues si ponemos como básico cuáles reglas hay, eso para eso son los casos básicos mejor. Debe recordarse en adición, y para terminar, a lo que señala la profesora Kötke, que Alemania, Italia, Francia, que me corrija el consejero Gabriel, son países en los que la jurisprudencia vinculante no existe. Eso es un invento de algunos. Hay responsabilidad que tienen que asumir algunos en esta facultad también por haber creado esa fantasía. ¿Ya? La jurisprudencia no es fuente del derecho. No es fuente del derecho la jurisprudencia. La fuente del derecho es la norma. La costumbre son fuentes del derecho. Entonces no vamos a encontrar el pleno casatorio alemán, después en paralelo que ha hecho Bruno, porque no hay ese valor que se reconozca a la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene que aplicar lo que dice la normativa, tiene que alinearse a lo que dice la normativa. Por eso es que Alemania es un país en el que las sentencias pueden asumir la visión de un jurista, pero tiene que ser un jurista que haya tenido el reconocimiento de sus propios colegas en la academia para que su posición sea la que se considera digna de ser seguida. Pero no se le menciona, no se dice esta es la posición de Canaris, esta es la posición de médicos, esta es la posición de Dietrich Walker, esta es la posición de Lenin. No, se dice que se asume esta posición y el jurista al revisar encuentra que esa es la que él adopta y se siente, por supuesto, satisfecho de que su posición sea seguida, pero no se jacta porque su nombre no aparece, ¿no? En el Perú, vean ustedes las sentencias del Tribunal Constitucional o las sentencias de los plenos casatorios como están llenas de citas. Nosotros hemos batido el récord de récords con una de las peores sentencias de la historia, que es el noveno o el 10º pleno casatorio, que tiene 400 notas a pie de página, todas dedicadas a algo, a lo que denominan razonamiento probatorio.
está todavía en búsqueda de una identidad, para decirlo en términos proustianos. Muy bien, hay una pregunta más, Gilberto, no sé si el tiempo nos da, porque hay un evento que se va a realizar aquí mismo. ¿Puede ser la última o tenemos que salir? Sí, adelante, si fueras concreto te lo agradeceríamos. Sí, muchas gracias. Adelante. Es solamente en relación a lo último señalado por el profesor Leiser, como tal, que si bien es cierto, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo del BEJA, en el BEJA no vamos a encontrar evidentemente algo lineal al sentido de una doctrina vinculante. No obstante, sí, al menos en los últimos años se encuentran diversos obiter dictum, ¿no? Que si bien ciertos son lineamientos, y eso es lo bueno al menos de Alemania, que lo ha tomado como fuentes de interpretación, que es lo que para la jurisprudencia debe ser utilizada, solamente para reforzar este punto del profesor Leiser, una corte de, digamos, entre comillas, jerarquía inferior, un Landesgericht, por ejemplo, no necesita o no tiene que tener temor a seguir, por ejemplo, el obiter dictum que ha dictado el BEJA antes, ¿no? Puede tranquilamente cambiar de parecer, y a efectos de que eso evidentemente puede hacer cambiar la posición que tiene el BEJA en el futuro, como ha pasado muchas veces, no solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito penal, que es propiamente mi especialidad en ese ámbito. Claro. Y no tiene necesidad de decir por qué razón se aparta de lo que se señala, porque no existe presente en absoluto, en absoluto. Y solamente la idea, quería complementar, me hubiese encantado que me estuviera Fernando aquí para cerrar este punto, o al menos aportar en algo mínimo, el tema de, hay dos normas o dos diferentes códigos que han marcado básicamente la forma en cómo Alemania ha tenido su derecho hoy en día, ¿no? Uno, el primero, no es por jactarse, pero es el plano temporal, es el Reichsstrafgesetzbuch, el Código Penal Imperial, fundado en gran medida o impulsado por Otto von Bismarck para la unificación, y lo otro pues es el Código Civil Alemán, ¿no? Como tal, que Alemania, ¿no? Y en esto creo que Estados Unidos es claro, ¿no? Fue muy claro, a muy temprana edad se dio cuenta de una forma de lograr unificación de un país, de un estado como tal, y darle espíritu a su ciencia era mediante la legislación. Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día es el campeón en eso porque hay mucha dominación o mucha jerarquía que tiene a nivel internacional por estos temas, ¿no? Por los temas de compliance, ¿no? Incluso también Inglaterra con la UK Bravery Act, etc. Tienen mucha de esta influencia, ¿no? Sé que el debate daría para más, pero solamente quería compartir eso. Muchas gracias por la ilustrada intervención, efectivamente. Ese es eso que ha dicho nuestro colega, nuestros invitados, que es lo que debería ser un verdadero sistema en el que la justicia ocupa el lugar que le corresponde. La generación de tendencias, no considerarse o autoproclamarse como fuente de derecho. Gracias a todos ustedes por su participación, gracias a Leandra. Vamos a tenerla todavía, como ha dicho Gilberto, un buen tiempo entre nosotros, así que vamos a hacer que su estancia sea grata, esta vez interactuando, y la próxima vez que la recibamos, seguramente ya habiendo conocido la realidad nuestra mucho más, ella pueda darnos una conferencia comparativa en la que no solamente nos hable de la experiencia alemana, sino nos diga esto es lo que yo encuentro que ustedes peruanos hacen y este es mi juicio de valor sobre las cosas que pueden mejorar y las que tienen que todavía que perfeccionarse. Gracias y buenas tardes a todos.